¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones con nuestros hacedores culturales. Este espacio que la Subsecretaría ha dispuesto para este diálogo ameno, informal, con todos aquellos que hayan trabajado y que siguen trabajando por la cultura de nuestra provincia. En el programa de hoy tenemos la visita de un músico a quien conozco hace muchos años. Un trabajador cultural, un hombre que se ha hecho desde abajo, que si bien es cierto tiene una influencia muy marcada de su familia, que ya también ha hecho su paso por la cultura de esta provincia como hacedores justamente culturales, él ha ido de a poco entrando en el campo de la canción popular, de la música popular, abriéndose su propio camino. Y está con nosotros nuestro querido Fabián Mesa. ¿Cómo te va, Fabián? Muy bien, Claudio, acá Bienvenido. estamos. Bueno, muchas gracias. ¿Quién es Fabián Mesa? ¿Cómo llega a vos la música? ¿En qué momento? No, bueno, de la cuna, obviamente, mi viejo es músico, tíos, abuelos por ahí que también tocaban el acordeón, pero también con todo ese caldo de cultivo que siempre fue mi infancia, donde toda la mayoría de los músicos que venían de otros lugares, hasta nombrarte uno, Cafrune, por ejemplo, cuando andaba por la zona, y cuando los artistas populares no eran mega estrellas de la música y andaban por ahí compartiendo con la gente, ¿no? Cafrune estuvo por mi casa, como así también, qué sé yo. La mayoría de los chamameceros, que son amigos de mi viejo, de la familia, ensayaban ahí cuando venían a tocar a un baile, siempre se quedaban a comer el asadito en casa. Julián Cini, que por ahí venía a hacer una gira, tanto con sus cosas de la música como de la iglesia, se quedaban en la piecita del fondo, donde estaba yo. Y bueno, tiene que ver con ese contexto ya desde la cuna. Mis abuelos, mi abuelo y mi abuela paternos, tenían una colección muy grande de discos, el famoso combinado ese, que era un mueble donde estaban todos los discos. Se abría la tapa. Se abría la tapa, me acuerdo de eso, pero muy bien. Tenían los parlantes a los costados. Parlantes a los costados. Sí. Y tenían toda una El colección. Winco. El Winco. Había otra, creo que había un Philips también. Sí, pues, bueno, sí, claro. no me acuerdo la marca del de mi abuelo, pero me acuerdo de los discos todos ahí así, ordenaditos. Y era un placer ir a la casa de mi abuelo a escuchar los discos. Me acuerdo que tenía todos los discos de folclore, obviamente, de chamamé. O sea, eran muy chamameceros, mi familia muy chamamecera. Isaco, Montiel, Tarragó, o sea, todas las ramas del chamamé o los estilos estaban ahí, ¿no? Y esa fue mi escuela. Después también, con el tiempo, también fue mi escuela escuchar a, qué sé yo, Led Zeppelin, Deep Purple, Rolling. Ya cuando entras a la escuela secundaria. Cuando entré a la escuela, me acuerdo mucha emoción al escuchar. Imagínate vos, cuando yo entro al secundario, empezaba el gobierno democrático de Alfonsín, terminaba la dictadura. Entonces empezó a aparecer toda una movida grande del rock nacional. Los artistas populares empezaban a salir mucho. Yo me acuerdo, yo vivía en Monte Carlo, nací en Monte Carlo, y las cosas que me llegaban a mí eran a través de un primo que por ahí estudiaba en Buenos Aires, o un músico, por ejemplo, que fue mi maestro, que es Rula, que estudiaba en La Plata, y cada vez que venía Rula Traía un cassette. Traía un cassette. Sí, El cassette era el tesoro que teníamos todos, y yo me acuerdo que ahorraba los mangos. O sea, mi sueño siempre era comprarme, irme al Dorado a comprarme cassette, y en Monte Carlo Coco Palma, que tenía la única casa que vendía discos de cassette, ¿no? Y eso era una cosa maravillosa. Sí. Cuando en la infancia era comprarme los autitos de esos que salían, Claro. ya más en la adolescencia era ir a comprarme, me juntaba unos manguitos, me ahorraba, qué sé yo, un vuelto que daba por ahí de un mandado que hacía, y ir a comprarme, qué sé yo, del 63 de Fito, o un cassette de Sui Generis, o uno de Dúo Vivencia, por ejemplo. Pero bueno, era esa época donde no había internet, no tenías las redes sociales, no tenías un institucional o algo de un tutorial o sea, hoy en día vos googleás todo. Imagínate vos en esa época, era todo encontrarse con alguien que te traiga la revista Pelo,
Yo te entiendo perfectamente, a mí me pasó lo mismo, ¿no? Exactamente. Era juntar los mangos, ir a la Petete a comprar el cassette del artista que nosotros queríamos escuchar, ir corriendo a la casa, ponerlo en aquel grabadorcito chiquitito, con el temor de que no se te enroscara la cinta y perdías todo. Y la famosa virome para, ¿viste? Para Claro, rebobinar. para rebobinar. Bueno, cosas de viejo, Claudio. Sí. No, pero en realidad muy lindas. Bueno, como te decía, eso me transmitía y yo aprendía por ahí, uno aprendía de escuchar a músicos en vivo, ¿no? En mi casa, como te decía, venían y ensayaban todos. Era una parada obligada. La gente del Chabamecero de Canal 12, yo a todos los conozco, a la gente, a la gran familia que tiene Canal 12 hace muchos años, lo conozco a todos de ahí, porque me conocen de chico. Porque seguramente pasaban ahí a comer un asado, a comer un dorado, y cuando hacían sus transmisiones y por toda la zona del Alto Paraná, se quedaban ahí. Y estaban, eso ya era de la familia. Mi abuelo también era así, era una gente que venía del campo, que estaban acostumbrados a recibir a la gente de tranqueras abiertas. Entonces, eso se daba mucho en mi casa. Los Junqueros, que fueron famosos músicos de esa época, vos seguro los conociste. Sí, he tenido algún momento, algún disco de ellos, después no sé por qué motivo se me desapareció el disco, eso de llevar el disco a veces a la radio, qué sé yo, en algún momento se me desapareció, se fumó, pero sí, claro, lo recuerdo a Pastori ahí sacándole varias cabezas a los otros. Exactamente. Como ahora. Bueno, a Luisito, querido. A Luisito. Mirá, esa fue mi escuela, esa fue ahí. Mi contacto con la música siempre era directo y cuando no podía tener contacto con la música me las rebuscaba para conseguirme una revistita Toco y Canto, para sacar los acordes de un tema. Bueno, se fue dando todo al mismo tiempo y también la primera clase de guitarra que la tomé fue en la escuela, cuando terminaba la escuela primaria, que una profesora que se llama Ingrid Kruse, de mi pueblo, que en realidad era profesora de piano y sabía algo de guitarra. Entonces voy a tomar clases con ella, hice algunas clases y me dice, mira, no te puedo enseñar más nada de guitarra porque ya no sé más de guitarra, Hasta acá llegué. Yo soy pianista, hasta acá llegué. Y ahí empecé autodidacta, era eso, la audio perceptiva. Después cuando empecé a estudiar me di cuenta que la audio perceptiva estaba siempre era eso de escuchar y sacar los temas. Eso era audio perceptiva, es un concepto de la música también, era parte de eso, ¿no? De cómo aprender, de ingeniártelas para dar este acorde, cómo suena, a ver cómo escucho esa tercera ahí, que después me fui dando cuenta cómo se construía. Pero era sacarla todo de oído. Sí. Hacemos una pausa, ya seguimos charlando. Estoy hablando con Fabián Mesa en Los de Acá. No se vaya, ya venimos.